ley de Ohm. La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre la tensión, la corriente y la resistencia de un circuito eléctrico. Georg Simons Ohm fue un físico matemático alemán que aportó a la teoría de la electricidad y la electrónica una de las leyes más fundamentales. El enunciado: la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un circuito eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Vemos la ecuación, que es acorde al enunciado. La tensión, su símbolo es con la letra E, y la unidad con la que se mide es el volt y se representa con la B corta, y nos indica la diferencia de potencial eléctrico. La corriente se simboliza con la letra I y su unidad de medida es el ampere, y la abreviatura del ampere es la letra A. Nos indica la cantidad o el flujo de carga eléctrica que circula por el conductor o por el circuito. Y la resistencia se simboliza con la letra R, su unidad es el ohm y el símbolo de la unidad es la letra griega omega. Esta se opone al paso de la corriente en el circuito. Veamos algunos ejemplos numéricos. Calcular el valor de la corriente que circula por el circuito si la batería es de 12 volts y la resistencia de 6 ohms. Sobre el margen superior derecho está escrita la fórmula de la ley de Ohm. Tenemos que calcular la corriente I teniendo como datos la tensión E y la resistencia R. Debemos aplicar la fórmula tal cual está. Reemplazamos los valores y las magnitudes de cada una de las unidades. La corriente I es igual a 12 volts dividido 6 ohms. El resultado es de 2 amperes. La corriente que circula por el circuito son 2 amperes. Para que te sea más fácil la ley de Ohm, existe el triángulo de la ley de Ohm, donde R es la resistencia, I es la corriente y E es la tensión. Si lo lees en sentido del giro de las agujas del reloj, se forma la palabra riegue. En este ejemplo necesitamos calcular la corriente I. Tapamos la letra magnitud eléctrica o incógnita de la ecuación que necesitamos calcular. Podemos ver que en este triángulo de la ley de Ohm nos queda la tensión sobre la resistencia R, al igual que en la ecuación que hemos aplicado antes. Ejemplo 2. Calcular el valor de la resistencia R si la batería es de 24 volts y la corriente eléctrica I es de 6 amperes. Vemos la fórmula de la ley de Ohm. Esta vez hay que despejar el valor de R para poder calcular su valor. Veamos cómo calculamos R con el triángulo de la ley de Ohm. Recuerden que debemos tapar la letra o la incógnita que debemos calcular. En este caso es la R. Podemos ver que la tensión E y la corriente I quedan sin tapar. En este caso podemos leer tensión E sobre corriente I. Para calcular el valor de la resistencia debemos realizar la división entre la tensión y la corriente. R es igual a E sobre I. Reemplazamos los valores con sus unidades y nos queda 24 volts dividido 6 amperes. Esto nos da un resultado de 4 ohms. Último ejemplo. Calcular el valor de la tensión de la batería si la corriente que circula por el circuito es de 5 amperes y la resistencia tiene un valor de 8 ohms. En este caso
tenemos que despejar el valor de la tensión E. Veamos cómo podemos calcular el valor de la tensión mediante el triángulo de la ley de Ohm. Tapamos la letra o valor que debemos calcular. En este caso es la E. Las magnitudes o letras que quedan visibles son la corriente I y la resistencia R, que son los datos que tenemos. La corriente y la resistencia están escritas en el mismo renglón. Por lo tanto, para calcular el valor de la tensión, multiplicamos la corriente y la resistencia. La tensión es igual al producto entre la corriente y la resistencia. 5 A por 8 ohms nos da un resultado de 40 volts. Esto significa que para que circule una corriente de 5 A en una resistencia de 8 ohms se deben aplicar 40 volts. Llegamos al final. Gracias por tu tiempo. Te invito a mirar más videos de mi canal. Hasta la próxima.